Dale. Estamos hoy día con el Padre Carlos Roseli Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa. Hoy vamos a hablar sobre la oración. Padre, ¿qué es la oración cristiana? La oración cristiana es la conversación con Dios, es la conversación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la base de la oración? La base de la oración es la fe. Si una persona tiene fe, va a conversar con Dios. Si una persona no tiene fe, va a desconectar de Dios. ¿Cómo debemos procurar orar? La oración tiene estas características. Tiene que ser hecha con fe, con perseverancia y con humildad. Con fe, es decir, vamos a conversar con Dios con una total confianza. Con perseverancia, todos los días hay que orar, y con humildad. Yo no voy a reclamarle a Dios cuando voy a orar, voy a ponerme a su disposición. ¿Cómo es la oración en el Antiguo Testamento? Estás inspirado, doctor, buenas preguntas, ¿ah? En el Antiguo Testamento, la oración está marcada por la fe monoteísta. Escucha, Israel, el Señor es tu único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Deuteronomio 6, 4 al 5. La oración en el Antiguo Testamento es el encuentro con el único Dios vivo y verdadero. ¿Cuál es la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento? Los salmos, hay que rezar con los salmos, que son 150. Los salmos son composiciones poéticas, son poesías que se hacen oración. Y yo les invito a rezar siempre con los salmos. Hay salmos para cada circunstancia, para cada ocasión. ¿Cuál es el modelo perfecto de oración en el Nuevo Testamento? Jesucristo. En el Nuevo Testamento. Es el modelo de la oración. El modelo de la oración es Jesucristo. Jesús siempre está orando. Y Jesús nos ha enseñado a orar, nos ha enseñado el Padre Nuestro. ¿Qué nos enseña Jesús sobre la oración? Jesús nos enseña que debemos acudir con confianza filial a nuestro Padre Dios. Debemos tratar a Dios como lo que somos, verdaderos hijos. Jesús nos enseña que debemos abandonarnos en la providencia divina. Jesús nos enseña que debemos orar en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Jesús nos enseña que la oración nos fortalece para los momentos de cruz. Por eso Jesús, antes de ir al Calvario, va a Getsemaní. ¿Cómo se caracteriza la oración de María? La Virgen Santísima también es modelo de nuestra oración. Para conocer la oración de María, leamos el Magnificat, que es un canto de alabanza, un canto de acción de gracias. Dos veces en la Biblia, Lucas 2:19 y Lucas 2:51, se nos dice que todo lo que la Virgen veía de Jesús lo guardaba en su corazón y lo meditaba. Así es la oración de la Virgen. María nos enseña a contemplar el rostro de Jesús, a meditar en la vida de Cristo. ¿Quién instruye a la Iglesia sobre la oración? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran protagonista de la oración de la Iglesia. ¿Cuáles son las formas de oración con que el Espíritu Santo instruye a su Iglesia? La adoración, que se debe solo a Dios. La alabanza, alabamos a Dios por las maravillas que Él hace. La acción de gracias, debemos estar agradecidos con todo lo que Dios ha hecho por nosotros. La petición, hay que pedirle a Dios lo que necesitamos. El Espíritu Santo suscita diversas formas de oración: la adoración, la alabanza, la acción de gracia, la petición. El Espíritu Santo es el gran protagonista de la oración. ¿Cuál es la oración de bendición? La oración de bendición, muy presente en la Biblia, consiste en que yo bendigo, benedicere, hablo bien de Dios.
porque Él no se deja ganar en generosidad. Todos los días hay que bendecir a Dios, sabiendo que Dios es el que nos bendice primero, porque hay una bendición descendente de Dios a nosotros y hay una bendición ascendente de nosotros hacia Dios. ¿Cuál es la oración de petición? Cuando nosotros le pedimos a Dios lo que necesitamos, y hay que pedir al Señor lo que tenemos en el corazón. Jesús muchas veces ha dicho que hay que usar esta forma de oración, ejercer esta forma de oración. Jesús ha dicho, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. ¿En qué consiste la oración de intercesión? Cuando nosotros oramos por los demás, qué bonito es cuando nos ayudamos con la oración, qué bonito es cuando hay intercambio de oraciones, qué bonito es cuando yo sé que alguien está rezando por mí. ¿Qué tan importante es una oración de liberación? Es muy importante porque tenemos que ayudarnos con la oración y yo puedo orar para que, por ejemplo, tú salgas de un vicio, para que sanes de esa enfermedad. No nos olvidemos que la oración nos hace fuertes y Dios sigue actuando todos los días, y uno de los medios que tenemos para entrar en contacto con Dios, con ese Dios liberador, ese Dios sanador, ese Dios que rompe cadenas, es la oración. ¿Cómo se hace una buena oración de liberación? En primer lugar, con fe. En segundo lugar, acudiendo a Jesucristo, que es el mediador que tenemos ante el Padre, invocando a la preciosa sangre de Cristo, acudiendo también a la Virgen Santísima, a San Miguel Arcángel. La oración de liberación es poderosa cuando se hace con fe y cuando se hace según los criterios que nos señala la Iglesia Católica. ¿En qué consiste la oración de acción de gracias? Como su nombre lo indica, expresa gratitud. Tenemos que estar agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado. También hay que darle gracias a Dios por las cruces, porque Dios bendice con la cruz, purifica con la cruz, tritura con la cruz, de tal manera que el grano muere y da fruto. ¿Cuál es la oración de alabanza? Cuando reconocemos las perfecciones de Dios, cuando en nuestra oración hablamos de ese Dios amoroso, misericordioso, eterno, poderoso, santo, cuando proclamamos las perfecciones de Dios y también las perfecciones de la Virgen y de los santos, que son obras maestras de Dios. ¿Por qué la persona que canta es la persona que ora dos veces? Es una frase de San Agustín. El canto es una forma de orar, porque el canto contagia fe, contagia alegría, contagia gozo, contagia alabanza. ¿Familia que reza unida la bendice Dios? Familia que reza unida permanece unida y la bendice Dios. Hay que orar siempre en nuestra casa. Tenemos que ser lo que nos pide la Iglesia, comunidades orantes. Y la primera comunidad orante es la familia. No te olvides, doctor, que tu familia es una pequeña iglesia. Y para que tu familia sea una pequeña iglesia, debe ser una comunidad orante. ¿Por qué se dice trabajo y descanso, oración continua? Porque cuando uno hace bien el trabajo, está orando. Si tú haces bien tu trabajo, ese trabajo bien hecho, ofrecido a Dios, es oración. ¿Qué significa aleluya? Jalel ya, jalel, alabar ya el Señor, alabar al Señor. Es una alabanza. ¿Qué significa Abba Padre? Abba en arameo es papito. Cuando un niño judío se dirigía a su papá, le decía Abba, papito. Dios es nuestro papito, Abba. Es una forma cariñosa de referirnos a Dios. ¿Y quién nos ha enseñado a decirle Abba a Dios? Jesucristo. Abba, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué significa amén? Amén viene del verbo hebreo jamán, que significa apoyarse en, sostenerse en. Este verbo jamán es la raíz de la palabra amén, que hemos traducido como así sea, pero si somos estrictos con la lengua hebrea, nos lleva a apoyarnos en aquel que es la roca, Dios. ¿Dónde vive el cristiano todas estas formas de oración?
en diferentes ámbitos, en la liturgia, en la casa, en la calle también podemos orar. El mejor lugar para hacer oración es la capilla del Santísimo. Yo les invito para que vayan a las capillas donde está el Santísimo y ahí adoren a Jesús Eucaristía, alábenlo, denle gracias, pídanle con fe lo que necesitan. ¿Puede el trabajo humano ser convertido en oración? No solamente puede, sino debe. Cuando hacemos nuestros deberes de cada día, cuidando todos los detalles, cuando nosotros nos esforzamos por responderle a Dios en las labores cotidianas, estamos haciendo oración. ¿Cuáles son las fuentes de oración cristiana? Buena pregunta. Se ve que has preparado tus preguntas, doctora. Te felicito. No has venido a chamullar. Uno, la Biblia. La Biblia es una fuente de oración. Nuestra oración tiene que ser bíblica. La palabra de Dios es lo primero. Dos, los escritos de los santos. Qué bonito es leer lo que los santos nos han escrito. Tres, una fuente de oración es la creación. Cuando nosotros contemplamos la naturaleza, nos ponemos a hacer oración, como San Francisco de Asís, que alababa a Dios por las criaturas. Cuatro, una fuente de oración es nuestra vida, lo que nos pasa. Eso también hay que llevarlo a la oración. ¿A quién debemos dirigir nuestra oración? Se dirige al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la oración? El Espíritu Santo vivifica la oración, el Espíritu Santo suscita las palabras correctas para dirigirnos a Jesús. El Espíritu Santo está al inicio, sostiene toda la oración y también el Espíritu Santo nos da la fuerza para cumplir los propósitos que hemos sacado en el momento en que hemos conversado con Jesús. ¿Cuál es el papel de la Virgen María en la oración cristiana? La oración cristiana tiene que ser mariana. La Virgen es muy importante en nuestra oración porque vamos a Jesús por María. La Virgen es importante por dos puntos, porque nos lleva a Jesús, pensemos en la boda de Caná, y porque la Virgen nos enseña a orar. Ya lo he dicho, lean Lucas 2:19, Lucas 2:51. Todo lo que la Virgen veía, lo guardaba en su corazón y lo meditaba. Eso es orar. ¿Cuáles son las principales oraciones a la Virgen Santísima? El Ave María. En tiempo de Pascua tenemos el Regina Cheli, en tiempo ordinario el Ángelus, la Salve, el Acordaos, el Bendita sea tu pureza y por supuesto el Santo Rosario. ¿Tú estás rezando el Rosario todos los días, doctor? De vez en cuando, padre. ¿Por qué no todos los días? Porque no tengo tiempo. Ya, siempre saca tiempo para la Virgen. Ya. ¿Quiénes nos ayudan en el camino de oración? Buena pregunta. En primer lugar, tu familia te tiene que ayudar. ¿Tú de quién aprendiste a rezar, Freddy? Tu abuelita, ¿no es cierto? Sí, mi abuelita. Ya, pues. Bendita abuelita, ¿no? Sí, mi abuelito también. Y tu abuelito. Entonces, tus abuelitos se van a ir al cielo porque te han enseñado a tratar a Dios. Así que nos acompañan nuestros familiares, nos acompañan los sacerdotes. Los sacerdotes estamos para enseñar a la gente también a rezar. Un sacerdote está para llevar a la gente a Dios. Y por supuesto, tanta gente buena con la que nos encontramos y nos dan buenos consejos sobre la oración, también ellos nos acompañan en nuestro camino cristiano. ¿Cómo nos ayuda una oración a los santos? Los santos son los amigos de Dios, son intercesores ante Dios y son modelos, así que es bueno acudir a la intercesión de los santos, sobre todo cuando hay peticiones concretas, dado que hay santos que son especialistas en diferentes temas. Por ejemplo, a ver cómo estás, doctor. Si tienes problemas con la vista, ¿a quién tienes que acudir? A San Expedito, que lo hace todo rapidito. No, Santa Lucía. Los músicos. Santa Cecilia. Muy bien. Los que tienen necesidad de dinero, los que están vicios. Los 28 que se celebran. No, San Judas Tadeo. Por ejemplo, tú tienes que acudir a San Guchito, a Santa Olla y a Santa Cuchara, hermano, para que se te quite el apetito. ¿De qué sirve orar al ángel de la guarda? Mucho, porque los ángeles son nuestros amigos, son nuestros guardaespaldas, son también intercesores que tenemos ante Dios.
¿Cuál es la primera escuela de oración? La casa, ¿no? La casa. A ver, yo te cuento un poco mi experiencia. ¿Por qué yo le rezo tanto a la Virgen? ¿Quién crees que me enseñó a mí a rezarle a la Virgen? A ver, tú que eres inteligente. Su madre, doña Nelly, mi mamá. o su papá, o su abuela, su abuelo. Mi mamá es la que a todos nosotros, los 5, nos ha enseñado a rezar a la Virgen, nos ha enseñado las oraciones básicas, nos ha llevado a misa. Entonces, ya te he respondido, ¿no? ¿Cuáles son los lugares más aptos para hacer oración? El Santísimo, hermano, lo máximo. Yo tengo la gracia de tener un sagrario aquí en mi casa. Y no hay nada más bonito que estar de rodillas ante el sagrario y llenarnos del amor de Dios y luego poder comunicar ese amor a los demás. Claro, muchos dirán, padrecito, pero yo no tengo un Santísimo cerca. Bueno, reza en tu cuarto. Una vez a la semana trata de ir a una capilla donde esté el Santísimo. Puedes también caminar y mientras caminas vas orando. ¿Cuáles son los momentos de oración que nos propone la Iglesia? A ver, la Iglesia, que es madre y maestra, nos dice que lo máximo es la misa. O sea, la misa es lo máximo, es la oración con mayúsculas. Vamos a misa a adorar a Dios, a alabarle, a darle gracias por esa Eucaristía, acción de gracias, a pedirle al Señor todo lo que necesitamos. Pero aparte, en el día, momentos de oración al levantarte, antes de tomar los alimentos, hay que bendecir los alimentos, hay que dar gracias a Dios por los alimentos. La oración de la noche, hay que buscar momentos en el día para orar. ¿Cuáles son las expresiones más comunes de la oración cristiana? Tenemos el Padre Nuestro, la de María, el Gloria, por supuesto la liturgia de las horas, laudes, intermedia, vísperas, completas, el oficio divino. También son expresiones de oración cristiana el rosario. Yo soy hincha del rosario, recen el rosario. Y no me digas no tengo tiempo, no me ha gustado esa respuesta, hermano. Ya. Así que la próxima te voy a preguntar si has rezado tu rosario. Si no, no hay chocolate, no hay panetón, no hay queques, no hay nada, hermano. ¿Qué es la oración vocal, Padre? Es la oración que se expresa con palabras, con fórmulas fijas. Por ejemplo, cuando yo recito el Padre Nuestro, recito la de María, recito el Rosario, oración vocal. Y es una oración muy importante, porque son oraciones que nos unen, ya que todos decimos lo mismo. Y hay que meditar lo que decimos, porque el peligro de la oración vocal es que estemos paporreteando. Así que hay que meditar lo que decimos. ¿Qué es la meditación en una oración? Cuando nosotros no decimos palabras, no decimos fórmulas fijas, sino que de forma espontánea, en silencio, nos dirigimos al Señor y le contamos lo que tenemos en el corazón. ¿Qué es la contemplación en una oración? La contemplación es el grado más alto de la oración. No todos llegan a la contemplación. Se trata de un momento tal en que mi voluntad se ha unido a la voluntad de Dios. O sea, para que me entiendan, es una comunión que no se puede expresar con palabras. Es un alto grado de oración, no todos llegan a la contemplación. ¿Y por qué no todos llegan a la contemplación? Porque primero es gracia de Dios y luego implica también la santidad propia. Mira, muchos santos, años de oración complicada porque han tenido momentos de aridez, han terminado en la contemplación. Luego de años de aridez, de años de desierto, han terminado en la contemplación. Entonces no es tan fácil llegar a la contemplación, porque es el alto grado de la oración cristiana, donde hay una comunión de voluntades, de tal manera que ya mi voluntad se ha hecho una con la voluntad de Dios. ¿En qué consiste y de qué se trata el proceso de contemplar eucarísticamente, marianamente, religiosamente? Es el proceso por el cual, en silencio, con una paz interior, yo entro en contacto con el Señor y me dejo guiar totalmente por Él, no poniendo obstáculos. Es decir, llega un momento donde yo he quebrantado mi propia voluntad para hacer solo la voluntad de Dios. ¿Esa paz interior cómo se consigue? ¿Con yoga? No, pero hermano, ya me lograste la entrevista, pero doctor, yoga. Claro, buen padre, ¿cómo se consigue esa paz interior? Estamos hablando de oración cristiana y van a hacer yoga. El yoga, por si acaso, no es cristiano, ¿ya? No, aprovecho tu intervención. Bueno. De verdad que está bien que hayas dicho esto para aclarar cosas. Ya. El yoga no es cristiano.
Un cristiano no hace yoga, un cristiano va al Santísimo. Entonces, ¿cómo se consigue la paz interior? Yendo al Santísimo, viviendo en gracia, confesándote, escuchando la palabra de Dios. Yeah. ¿Cuáles son las dificultades principales de la oración? Buena pregunta. Las distracciones, la falta de silencio exterior o silencio interior, cuando caemos en la rutina, cuando hacemos la oración de mala gana, cuando no le ponemos corazón a la oración. ¿Cómo debe luchar el cristiano contra las dificultades en una oración? Agradezco tu pregunta, porque también los sacerdotes tenemos dificultades para la oración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que la oración salga bien? Tenemos que pedir al Señor la gracia de orar correctamente, porque la oración es una gracia. El catecismo dice que la oración es gracia y tarea. Pidamos la gracia de que nuestra oración esté bien hecha. Pidamos luces al Espíritu Santo para que conversemos de verdad con Jesús. ¿Qué son las letanías? Las letanías son frases muy cortas, repetitivas en el sentido de que vamos respondiendo una misma exclamación y que nos permiten acudir a través de diferentes frases, ya sea al Señor, a la Virgen, a San José, etc. Por ejemplo, las letanías a la Virgen: Señor, ten piedad; Cristo, ten piedad; Señor, ten piedad; Santa María, ruega por nosotros; Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Siempre se repite el ruega por nosotros, pero va cambiando una expresión: Santa María, Madre de Dios; Santa Virgen de las Vírgenes, etcétera, etcétera. ¿Qué son las jaculatorias? Las jaculatorias son oraciones muy cortitas y encendidas que lanzamos desde dentro del corazón a Jesús, a la Virgen, a San José, etc. La palabra jaculatoria viene de jaculum, que es flecha, son flechas encendidas de amor. Por ejemplo, Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Dulce Corazón de María, Sé la salvación mía. Jesús. En ti confío. Muy bien, esas son jaculatorias. ¿Yaculo qué significa? Jaculum, flecha. ¿Ah? Flecha. Flecha. Ya viene jaculatoria, de jaculum. Y alelia. Aletheia. Aleia. No, aletheia es verdad en griego. Aletheia. Sí, y jaculum en No, latín. pero usted explicó en aleluya, No. aleya. Jalel, alabat, y ya el Señor. Aleluya, jalel. Aleluya. Sí. Ya. Ya, doctor, Qué van bonito. terminando. Qué bonito. ¿Qué es el rosario, padre? Bueno, el rosario sería para otro tema. No, o sea, dentro de la oración, pues, ¿no? Rosarium, corona de rosas. Es ese conjunto de rosas de Ave Marías que yo le regalo a la Virgen. Es la oración que más le gusta a la Virgen. Es la cadena que nos une con el cielo. ¿Qué es el denario? ¿Y por qué se hizo una variante de lo que era el rosario? Como una forma de facilitar el rezo a aquellos que les cuesta rezar todo el rosario, se ha hecho el denario. Yo recomiendo el rosario, pero si no puedes, te cuesta, comienza por el denario, es decir, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria. ¿Cuál es el chiste o qué tan bien está ponerse como anillo el denario? Mira, a mí no me denario gusta, como anillo. honestamente, a mí no me gusta ponerme nada en los dedos, pero respeto la piedad de aquellos que se colocan un denario en el dedo. Hay sacerdotes amigos que se ponen su denario y a veces hago la broma: oye, eres obispo. Pero bueno, bendito sea Dios la libertad, ¿no? Yo no critico, a mí no me gusta, nunca me vas a ver con anillos, pero hay sacerdotes o hay laicos que se colocan un denario, bendito sea Dios. Es algo bonito si a ellos les parece que eso les recuerda que tienen que rezar el rosario o el denario. ¿Qué pasa cuando rezamos con el puño como el Padre Nuestro y los dedos son Aves Marías? Así. Mejor es rezar Padre el Nuestro rosario. y Aves Marías. Bueno, cuando no tienes el rosario los dedos funcionan, ¿no? Pero mejor es tener un rosario. Claro, el puño, Padre Nuestro. Pero si haces así vas a parecer rojo, pues, hermano. Tranquilo, doctor, que yo soy No, pero anti-Rogelio.
Está bien, ¿no? El puño, Padre Nuestro, y los dedos, Ave María. Pero si haces así ya vas a parecer Rogelio. Ya, bueno. Ya. Cuidado, doctor, que te voy a exorcizar. Ya. ¿Qué es el Padre Nuestro? Bueno, el Padre Nuestro es la oración de los hijos de Dios, es la oración más bonita que tenemos, es nuestro DNI, porque nosotros somos hijos de Dios y por eso hay que rezar bien el Padre Nuestro, no hay que paporretearlo, hay que saborear cada palabra que decimos, porque ahí tenemos exigencias muy grandes para nuestra vida cristiana. ¿Qué es el Ave María? El Ave María, después del Padre Nuestro, es la oración más bonita y además es muy bíblica, porque la primera parte está en la Biblia, la segunda parte viene del Concilio de Éfeso. Mira, no nos quedemos con un Ave María, y con esto ya terminamos, ¿ah? Quedémonos con el rosario. No seamos tacaños, pues. ¿Por qué le vas a regalar una rosa a la Virgen si ella quiere 50? Y creo que sí se puede rezar el rosario. Si tú te organizas, por ejemplo, desde Magdalena hasta acá, ¿cuánto te demoras? 1 hora y media. Te sale un rosario mínimo. Sí. ¿Qué haces en ese camino? Sí. Entonces, la próxima te pregunto, si no, no hay chocolate, no hay panetón, no hay budín, no hay... Padre, ¿cuál es la diferencia entre el Dios te salve María y la salve? Buena pregunta. A ver, el Ave María, ya lo El hemos Dios te dicho, salve María. es la oración más común y más bonita que podemos dirigir a la Virgen. En cambio, la Salve, estamos hablando de una composición del siglo XI, compuesta por San Pedro Mesonzo, y que tiene toda una historia. Es como un himno que dirigimos a la Virgen de forma solemne. La Salve es un canto, fue compuesta para ser cantada. ¿Y el Gloria qué es? El Gloria. Gloria es una doxología. ¿Y qué es eso? Doxa, en griego es gloria. ¿Qué es doxa? Gloria. Entonces, doxología Doxa. significa que estamos glorificando a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y con qué motivo, con qué razón de ser se hace eso? 3 motivos para que te des cuenta que tu fe es trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 2, para que te des cuenta que tienes que dar gloria a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y 3, para que toda tu jornada la vivas bajo la luz de la Trinidad. Muy bien, doctor. Gracias por tu entrevista. Te felicito, estás mejorando. Te has ganado tus 5 chocolates. Yo preferiría el panetón. Y voy a aprovechar para invitarles el próximo miércoles en la noche. Voy a tener como invitado a Freddy. Vamos a tener un programa en Micrófono Abierto a la Fe. Vamos a conocer la labor apostólica de Fray Armando Romero. Así que les invito a participar. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El entrevistado se va a volver entrevistador y el entrevistador se va a volver entrevistado. Paz. Amén. Me voy, doctor. Fue el padre Carlos Rosell de Almeida, párroco de Nuestro Señor en la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra, España, con su tesis de Escatología Ortodoxa, para la Cámara de Freddy Armando Romero Paredes. No se pierda el correo mariano, su boletín informativo a cargo de Monseñor José Ignacio Alemani Grau. El correo mariano, su boletín informativo de la Arquidiócesis de Lima. También no se pierdan los programas radiales del padre Carlos Rosell de Almeida, confirmando nuestra fe los martes a las 10 de la mañana por Radio María Perú y los domingos el programa Hoy es el Día del Señor a las 9:30 de la mañana por Radio María Perú. Lo puedes sintonizar en cualquier aparato, dispositivo de audio, de sonido. Lo puedes sintonizar en la página web de Radio María Perú y lo puedes sintonizar en el fanpage, en la página de Facebook de Radio María Perú, ese fanpage, esa página de Facebook con la Virgen en tonos turquesas, pasteles y celestes. También no deje de comprar, no deje de regalar, no deje de compartir, no deje de leer los libros del padre Carlos Rosell de Almeida. Semillas de Misericordia de Editorial Paulinas, El brazo que sostuvo a Dios de Editorial Paulinas y Un ratito con la Virgen María dentro de la colección de los ratitos
de Editorial Paulinas. De venta en Editorial Paulinas, en Librería Paulinas, en Librería San Pablo, en Librería Santa Faustina del Señor de la Divina Misericordia de Surco y en la Librería Salesiana en las primeras cuadras de la Avenida Brasil. Gracias, Padre. Amén.